¿Listo? Pues el mensaje de hoy se llama ¿qué onda con los cuervos? Y no precisamente son los de Baltimore. Que, dicho sea de paso, Cristal, creo que ni con Mahomes, ni con Kelsey, ni con Taylor no, van a ganar. Sin Taylor, quizás, pero no sé. Vamos a leer el Salmo 147. No, así ya lo leí yo. Vamos a leer Job 38. Y es todo el capítulo, son 41 versículos. Y pues vámonos de 5 en 5. ¿Alguien va a repetir? Job 38, de 5 en 5. Y pues yo creo que comenzamos con Carlos. Sí, con Carlos. ¿No traigo el No traigo. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas y las sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se sientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de su espesa oscuridad sus pañales. Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos. Y dije: hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana o le has hecho conocer al alba su lugar, para que ella eche mano a los confines de tierra y de ella sean sacudidos los impíos? Ella cambia como barro bajo el sello y como con vestidura se presenta, pero es quitada la luz a los impíos y es quebrado el brazo rebelde. 16. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo si tú sabes todo esto. 5. ¿Dónde está el camino o la morada de la luz? ¿Y la oscuridad, dónde está su lugar? Para que la lleves a su territorio. Y para que entiendas los senderos de su casa. Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido, y grande es el número de tus días. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve, o has visto los depósitos del granizo, que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de batalla? ¿Dónde está el camino en que se divide la luz? ¿O el viento del este esparcido sobre la tierra? ¿Quién ha abierto un canal para el turbión o un camino para el rayo? Para traer lluvia sobre la tierra despoblada, sobre un desierto sin hombre alguno, para saciar la tierra desierta y desolada, y hacer brotar las semillas de la hierba. ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién ha engendrado las gotas del rocío? Del viento, ¿de quién ha salido el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la ha dado a luz? El agua se endurece como la piedra, y aprisionada está la superficie del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, o desatarás la ligadura de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? 36.
¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser o ha dado a la mente inteligencia? ¿Quién puede contar las nubes con sabiduría o inclinar los cántaros de los cielos? Cuando el polvo en masa se endurece y los terrones se pegan entre sí, ¿puedes cazar la presa para la leona o saciar el apetito de los leoncillos? Cuando se agachan en sus madrigueras o están al acecho en sus guaridas. ¿Quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? Amén. Amén. Pues como les decía, se llama ¿Qué onda con los cuervos el mensaje? Y vamos a echarnos un clavado a la ornitología para hablar de los cuervos. Y puse una foto que era un raven y un crow, porque cuando lo traduces al español, los dos son cuervo. Entonces sigo sin saber cuál es la diferencia. El tipo de cuervo que con mayor distribución existe es el cuervo común, Corvus corax, pues se encuentra presente en todo el hemisferio norte. El ejemplar adulto mide entre 54 y 67 centímetros. No está chiquito. Y pesa entre 700 gramos y 2 kilos. El color de sus plumas es negro iridiscente. Vean Cantares 5:11. Amén. Su cabeza es como oro puro, sus cabellos como racimos de dátiles, negros como el cuervo. Amén. Y bueno, el cuervo habita en una amplia variedad de ecosistemas, como diversos tipos de bosques, áreas costeras, montañosas, selvas templadas y ciertas zonas urbanas. Tiene una dieta variada, dependiendo de la zona. En algunas regiones son principalmente carroñeros, por lo que dependen de que otros animales primero cacen y desgarren a la víctima para luego ellos poder aprovecharla, aunque pueden incluir ciertos vegetales en su alimentación. En la mitología de muchos pueblos, el cuervo es un símbolo del poder del oculto y se le usa con fines de adivinación. Por ejemplo, entre los celtas se creía que los cuervos eran capaces de comunicarse con los dioses y transmitir sus mensajes a los humanos. Se les atribuía la capacidad de prever eventos futuros y de revelar secretos ocultos, por lo que eran consultados como oráculos y guías espirituales. También estaba estrechamente vinculado con la muerte y el más allá en la mitología celta. Se decía que acompañaban a los espíritus de los difuntos hacia el otro mundo. Además, se creía que podían llevar noticias desde el reino de los muertos a los vivos. En algunas interpretaciones, el cuervo representa la dualidad y los opuestos en la mitología celta, ya que es considerado tanto un símbolo de la vida y la renovación, como de la muerte y la oscuridad. Su plumaje negro se asocia con el misterio y lo desconocido, y su inteligencia y agudeza mental le otorgan un papel privilegiado dentro de la mitología celta. En el Antiguo Testamento se le menciona como Oreb, que proviene de la raíz Ereb, que es el anochecer, el atardecer, la tarde, utilizándose no solamente para el cuervo común, sino también de las aves del mismo género, los corvos, como el grajo, la corneja y la urraca. En el Nuevo Testamento se le menciona como Corax, que proviene de corinimi, llenar, hartar, estar satisfecho, saciarse, hartarse. Pero vamos a ver qué papel juegan los cuervos en la Biblia. Y una de las cosas que la Biblia dice sobre los cuervos es que son inmundos. Deuteronomio 14, del 11 al 20. Amén. Toda ave limpia podrán comer, pero estas no comerán: el águila, el buitre y el buitre negro, el azor, el halcón y el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña y la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo para ustedes, no se comerá. Toda ave limpia podrán comer. Amén.
Amén. Entonces, la Biblia considera que el cuervo es un animal inmundo. Y la palabra que aquí usa para ave es sipor. Y se refiere a un grupo de animales con alas, generalmente con la habilidad de volar. Entonces, se le traduce como aves o pájaros, pero también hay insectos alados e inclusive el murciélago. En Levítico 11, 13 al 19. Ajá. Amén. Además, estas abominarán de entre las aves, no se comerán, son abominación. El águila, el buitre y el buitre negro, el milano y el halcón según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre común, la cigüeña, la garza según su especie, la uvilla y el murciélago. Amén. Entonces vean, aquí la palabra que utiliza Levítico para donde viene la descripción de aves es of, que también es una criatura alada que puede volar, pura e impura. Y como el anterior, incluye aves, insectos e incluso el murciélago. Entonces, cuando de repente salen por ahí los que no conocen la Biblia, no, es que la Biblia está equivocada porque dice que el murciélago es un ave. No. El hebreo está refiriéndose a animales que tienen alas, no exclusivamente a las aves. Moisés usó una sola palabra que significa criatura voladora, tanto para las aves como para insectos. Y fíjense, estaba permitido comer insectos salados que tienen patas con articulaciones para saltar, tales como langostas y saltamontes. Los grillos. Las langostas fueron consideradas una exquisitez en algunas partes del antiguo Cercano Oriente, y no era la termidor. En el Museo Británico pueden contemplarse los relieves del palacio del rey asirio Asurbanipal, que vivió del 669 al 629 a.C. Y entre estos hay una escena de un banquete real, que muestra a los sirvientes llevando langostas en varas, un kebab de langostas, de grillos, para que los invitados las comieran. No olvidemos que langostas y miel silvestre eran la dieta de Juan el Bautista. Vean Mateo 3:4. Amén. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Ok, y Marcos 1:6. Amén. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Amén. Entonces Juan comía langostas y miel silvestre. Y aquí hay algo bien curioso. Las abejas se consideran inmundas. ¿Se considera qué? ¿En serio? Sí, porque vuelan, pero no tienen patas con articulaciones para saltar. Y suena lógico. Cuando vemos que hoy en día tenemos que cuidar a las abejas, porque si no vamos a perder este mundo. El ecosistema. Ajá. Claro, no tenemos. Por eso prohibir comerlas. Pues, comerte la miel, pero la abeja no. De esa déjala en paz. Claro, muy lógico. Y parece ser que el común denominador para la mayoría de las aves inmundas es que comen carne o tienen hábitos sucios para alimentarse y vivir. Cuando esas aves comen animales vivos o muertos, violan el principio de no comer carne que tenga sangre. Otra propuesta es que muchas de las aves que Moisés clasifica como inmundas viven en ruinas o en lugares desolados. Vean Isaías 34, 8 al 17. Amén. Porque es día de venganza del Señor, año de retribución para la causa de Sión. Los torrentes de Edom se convertirán en brea, su polvo en azufre, y su tierra será brea ardiente. No se apagará ni de noche ni de día, su humo subirá para siempre.
de generación en generación permanecerá desolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Pero el pelícano y el erizo la poseerán, el búho y el cuervo habitarán en ella. Dios extenderá sobre ella el cordel de desolación y la plomada del vacío. Sus nobles, y allí no hay ninguno a quien pueda proclamar rey, y todos sus príncipes serán nada. Espinos crecerán de sus palacios, ortigas y cardos en sus ciudades fortificadas. Será también guarida de chacales y morada de crías de avestruz. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. El macho cabrío llamará a los de su especie. Sí, el monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará para sí lugar de reposo. Allí la serpiente anidará y pondrán sus huevos. Los incubará y juntará su cría bajo su sombra. También allí se juntarán los halcones, cada uno con su compañera. Busquen en el libro del Señor y lean. Ninguno de ellos faltará, ninguno carecerá de su compañera, porque su boca lo ha mandado y su espíritu los ha reunido. Él les ha echado suertes y su mano les ha repartido la tierra con el cordel. La poseerán para siempre, de generación en generación morarán en ella. Amén. Amén. Entonces, estos lugares desolados, estas ruinas, comúnmente se asociaban con los espíritus del mal o los demonios. El versículo 14, la Reina Valera 1909, dice: y las bestias monteses se encontrarán con los gatos cervales, y el peludo gritará a su compañero. La lamia tendrá allí asiento y hallará para sí reposo. Y la lamia es una figura terrorífica de la mitología, con rostro de mujer hermosa y cuerpo de dragón. Ahora, hay una Biblia española que se llama La Palabra de Dios para mí. Se juntarán gatos salvajes con hienas. Los sátiros se llamarán entre sí. Allí descansará Lilith. Se hará con una guarida. Es el único versículo en toda la Biblia donde aparece Lilith. La Biblia textual dice: allí se dan cita hienas y chacales, y los sátiros llaman a sus compañeros para que allí venga a descansar Lilith y halle para sí el lugar de su reposo. Y esta es una traducción mía que dice: demonios del desierto se encontrarán con los espectros. El Zahir, que se traduce como peludo velludo, chivo, que era una divinidad representada en forma de chivo, llamará a los de su especie. Sí, Lilith se establecerá allí y encontrará para sí lugar de reposo. Entonces, como los lugares desolados se asociaban con demonios, los cuervos pues no son tan bien vistos, como tampoco las otras aves de rapiña. Los cuervos en general comen casi cualquier cosa. Vean Proverbios 30:17. Amén. Al ojo que se burla del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Y parece que los cuervos lo primero que se van con los cadáveres es sobre los ojos. Les gusta el taco de ojo. También en su dieta incluye semillas, nueces, granos, frutas, bayas, vegetales, pequeños mamíferos y peces muertos. Se sabe que se alimentan de insectos, pero también de basura, sobras de cocina y carroña. Los cuervos son inmundos. Un segundo punto es: son inteligentes. Génesis 8, 6 al 12. Amén. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaran las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra.
Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar a la paloma desde el arca. Hacia el atardecer la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más a él. Amén. Entonces, Noé mandó un cuervo una vez. Si la tierra estaba ya en estado habitable, el olor de la carroña lo atraería a quedarse. Pero siguió revoloteando por el lugar. Y siendo una ave solitaria, probablemente vino a posar sobre cubierta. La paloma volvió al atardecer, tal cual lo hacen las aves cuando retornan a sus nidos para pasar la noche. La segunda vez, la paloma trajo consigo una hoja de olivo. Y aquí los rabinos han sugerido que Noé envió primero un cuervo, un ave ritualmente impura, porque era prescindible. El hecho de que fuera y viniera del arca significa que no pudo encontrar un hábitat adecuado. Probablemente el cuervo se dio cuenta de que era inútil estar dando vueltas. Dijo, yo aquí me quedo, este viejito me va a querer volver de invierno, yo aquí me quedo. En la cubierta. Bueno, la paloma, a diferencia del cuervo, no es carroñera. Al comer semillas e insectos, proporcionaría una indicación útil de si el agua en la superficie de la tierra había bajado, tal y como sucedió cuando ya no volvió al arca. En una de sus fábulas, Esopo cuenta la historia de un cuervo sediento que se las ingenia para beber de una jarra medio vacía. Al no llegar con el pico, el animal llena el recipiente con piedras hasta que el nivel del agua asciende y puede beber. Así, gracias a su ingenio y destreza, sacia la sed. Bueno, los científicos, inspirados en dicha fábula, pusieron a prueba a unos cuervos de Nueva Caledonia. Nueva Caledonia está allá cerca de Australia. Evaluando su desempeño en unas pruebas de desplazamiento de volumen. La fábula no solo se comprobó, sino que se quedó corta. Los cuervos resuelven problemas complejos, fabrican y usan herramientas, tienen una gran memoria, se comunican y aprenden entre sí e incluso podrían tener culturas propias. Un estudio reciente sugiere que pueden ser tan inteligentes como los chimpancés, debido a su elevada densidad neuronal y a su estructura cerebral. Pues aunque tienen el cerebro del tamaño de una nuez, no obstante, en relación con el cuerpo, es realmente grande, sobre todo la parte anterior encargada de las órdenes superiores. Según los investigadores del estudio, su conocimiento causa-efecto es parecido al de un niño de 5 años. Así que los cuervos no son tontos, los cuervos son inteligentes. Un tercer punto, son útiles. Primero de Reyes 17 del 1 al 6. Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Elías tiene un nombre significativo, que en el reino del norte era toda una proclamación y un llamado al arrepentimiento. Realmente Elías se llama Eliyá. Mi Dios es Ya.
el Señor es mi Dios. El lugar donde Elías se escondió quedaba en una región que podemos suponer conocía bien, pues él era de Galad, de la ciudad de Tisbe, por eso era tisbita. El arroyo de Kerit, que significa cortante, es un afluente del río Jordán, al este, que corre entre barrancas y está situado al norte de Tisbe. Entonces probablemente Elías conocía esa zona. La Biblia no lo dice, pero esta huida a un barranco aislado sugiere que su vida estaba en peligro a causa de Jezabel. Vean 1 Reyes 18:4. Amén. Pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Amén. Ajá. A todos los demás Jezabel les dio cuello, entonces igual, y Elías corría ese peligro también, que luego lo amenaza, ¿verdad? Ahora, aquí hay una pregunta, ¿por qué tuvo que huir si estaba haciendo la voluntad de Dios? Porque ciertamente los caminos del Señor no son los nuestros. Isaías 55:8. Amén. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Entonces, imagínatelo. La ley de Moisés, la Torá, dice, ustedes tienen que ser mi pueblo santo. Por eso no coman ningún animal que haya sido muerto y despedazado por animales salvajes. Échenselo a los perros. Bueno, ya vimos que los cuervos son animales inmundos, que entre otras cosas se alimenta de carroña. ¿Cómo es que Dios los usó para alimentar al profeta? Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y Charles Spurgeon bosquejó 2 puntos de aplicación de este evento, comparando la comida que los cuervos traían con el alimento espiritual. Spurgeon dijo, Dios puede traer una buena palabra hacia nosotros a través de vasos impuros. Alguien espiritualmente inmundo como un cuervo. Lo otro que dijo fue, alguien puede llevar alimento espiritual a otros y aún así permanecer impuro. Recuerdo que una vez me citó un amigo para platicarme que traía por ahí una cosa que lo había sacudido. Él se dedicaba a bajar de estos fondos que hay en algún lugar para invertir. Y un cliente suyo lo había llamado, necesitaba dinero y le estaban ofreciendo por ahí un trato. Y este amigo le dijo, oye, ¿y es algo legal? Entonces el otro le dijo, mira, no es narcotráfico, no es nada de eso, pero sí me advirtieron que si entro no hay salida. Y entonces me dijo, ¿entonces de qué se trata? Entonces ya le explicó cómo había estado la cosa. Y estos eran satánicos. Entonces le habían ofrecido lo que necesitaba. Y le dijeron, ¿para qué vas que es en serio? ¿Tienes algún familiar que esté enfermo? No, pues tengo un pariente en el hospital. Ok. Vas a ir con él, lo vas a tocar y vas a sanar. Y te vamos a poner un vigilante. Bueno, según el que me contó mi amigo, el cliente fue, y sí, efectivamente, su familiar enfermo en ese momento sano, ¿verdad? Y entonces cuando le dijo lo de un vigilante, mi amigo dice aquí, dijo, ¿y dónde está? Y entonces el otro le dice, ay, fulano, tú sabes que eso es espiritual. Y me dijo mi amigo, ahorita me vino a la mente esto. En ese momento sentí como el diablo me estaba dando una bofetada. Y dije, bueno, ¿y qué le dijiste? No, que no se metiera. Que buscábamos por otra parte, pero que no se metiera. Quién sabe si le hizo caso, ¿verdad?
Entonces, alguien puede traer palabra de Dios y seguir siendo impuro. Jesús enseñó que la ley se cumple, hablando de por qué Dios le dice, come de lo que te dan los cuernos, pues eso es inmundo, la ley de Moisés dice que no. Bueno, Jesús enseñó que la ley se cumple cuando se salva una vida. Mateo 12, 9 al 14. Amén. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y allí estaba un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusar a Jesús, le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les respondió, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja, si esta se le cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces Jesús dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podrían destruir. Amén. Entonces la enseñanza de Jesús es que la ley se cumple cuando se salva una vida. Y de hecho, el Knesset, el parlamento judío, hace, yo creo que ya son como 20 años, hubo una operación en donde llevaron judíos de Etiopía a Israel, porque ellos sabían que había una guerrilla que venía avanzando y que exterminaba a la gente que estaba ahí. Entonces iba a acabar con este grupo de judíos, que se supone son descendientes de Salomón y la reina de Saba. En Etiopía había una comunidad judía y después hubo una comunidad cristiana muy, muy antigua. Y la discusión era irlos a rescatar, pero ¿cómo? Si era día de reposo. Y la conclusión fue que tú cumples la ley cuando salvas la vida, cuando salvas una vida. Y hasta creo que rompieron un récord de cuánta gente metieron en un avión para traérselos de Etiopía a Israel. Ahora, esos judíos siguen siendo de los más atrasados en el territorio de Israel, porque vienen de una cultura pues, que estaba muy atrasada. Quizá los hijos ya están en el siglo XXI, ¿verdad? Bueno, a Pedro también se le dijo, lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Vean Hechos 10:15. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué le usó a los cuervos? Porque cuando salvas una vida, estás cumpliendo la ley. Y Dios da golpes buenos con palos chuecos, dicen los golfistas. Hubo un teólogo protestante alemán del siglo XIX, Heinrich August Wilhelm Meyer, que también era un erudito del Nuevo Testamento. Y él narró que un niño pequeño en una noche invernal, habiendo leído el pasaje de Elías con su madre viuda, mientras estaban sentados en un cuarto sin fuego, le preguntó si podía entreabrir la puerta para que entraran los cuervos de Dios, porque él estaba seguro de que estos estaban en camino. El burgomaestre de ese pueblo alemán, al pasar por ahí, fue atraído por la vista de la puerta abierta, en pleno invierno, y entró preguntando la causa. Cuando supo la razón, él dijo, yo seré ese cuervo de Dios. Y alivió su necesidad ese día y después. Bueno, los cuervos son útiles. Como conclusión encuentro que Dios los cuida. Lucas 12:24. Amén. Consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan,
no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Amén. Y cantamos, ¿cómo podré estar triste, no? Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. El contexto de este versículo es parte de una enseñanza que Jesús dio a sus discípulos, para que dejasen de afanarse por lo que comerían o lo que vestirían. Pues Dios conoce nuestras necesidades y se nos invita a buscar, a procurar, a desear su reino. La invitación es a darnos cuenta de lo que realmente es prioritario. Y mis citas favoritas, Hechos 1 del 7 al 8. Amén. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Y Mateo 28, 18 al 20. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que realmente es prioritario es cumplir con la gran comisión, ser testigos, hacer discípulos, enseñar lo que Jesús nos enseñó, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ir hasta lo último de la tierra. Pero también lo que dice 1 de Pedro 4:10. Amén. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces hay que servir los unos a los otros con el don que hemos recibido. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Spurgeon comparó a los cuervos con aquellos que no han nacido de nuevo, porque de alguna manera al practicar el pecado son inmundos. Pero eso no les quita el que sean inteligentes o que en algún momento Dios los pueda utilizar para proporcionarnos algo que necesitamos. Y no necesariamente tiene que ser algo material. También puede ser una enseñanza espiritual. Jesús enseñó: han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Eso lo tomé de Mateo 5, 43 al 48. Ahora, que dado que Dios cuida de los cuervos, espera que nosotros nos ocupemos de quienes no tienen una relación personal cercana, íntima de amor con Él, compartiéndoles las buenas nuevas de salvación. Que solo en Jesucristo hay perdón de pecados, herencia entre los santificados, según las riquezas de su gracia. Pues cuando se confiesan los pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiar de toda maldad. Vean Hechos 26, 18. Amén. Para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan en las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Amén. A través de Jesús.
¿Qué dice Efesios 1:7? Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención es sí y solo sí, por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y redención significa que se pagó un precio para comprar o recuperar algo. Bueno, en este caso el precio que se pagó fue la sangre de Cristo, para recuperar a los que nos hayamos perdido. Primera de Juan 1:9. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero hay que confesar nuestros pecados. Hay que arrepentirnos. Proverbios dice que el que confiesa sus pecados y se arrepiente, ese es el que alcanza la salvación, ese es el que es perdonado. Subieron un meme en Facebook donde está alguien sentado en una silla y se ve el arco iris que ahora lo quiere identificar con los LGBT, XQB y no sé cuántas más. Y Jesús lavándole los pies, diciéndole que lo ama. Y venía una pregunta, ¿tú qué piensas? Sí, Jesús lo ama, pero si no confiesa sus pecados, si no se arrepiente, si no se aparta de ellos, ¿Cómo ayudar? va a terminar separado de aquel que lo ama. ¿Por qué? Porque fue su decisión. Jesús puede amar al pecador, pero si el pecador no decide amar a Dios a la manera que Dios dice, pues tomó la decisión de que no quiere estar con Dios. Así que te invito a compartir el amor de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y concluyo diciendo, los cuervos necesitan de Cristo. Y van a ganar. Amén. Ya no voy a tanto. Señor, pues gracias porque en algún momento tú has utilizado cuervos para traernos alguna bendición, sea material o espiritual. Pero Señor, tenemos que ser perfectos como tú eres perfecto. Tenemos que llevarles las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que a causa de su pecado siguen siendo inmundos. Y pedirte que esa inteligencia que les dice, esa inteligencia que tienen, pues Señor, les permita ver que están en un error. Les permita ver que tienen que doblar su rodilla y venir a Cristo. Ayúdalos, Señor, haz que esa inteligencia funcione, pero que funcione para bien. Y Señor, sabemos que tú tienes cuidado de ellos, que tú quieres que procedan al arrepentimiento. Pero para eso nos dejaste aquí, para compartirles a ellos las buenas nuevas. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, como dice tu palabra, para no ser omisos y cumplir con lo que nos has mandado. Y gracias porque, Señor, pues alguna vez fuimos cuervos, pero tú ya nos has salvado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues, amigos, hermanos de internet, espero que no sean cuervos. Si le van a Baltimore no hay problema. Pero si no te has arrepentido, hoy es un buen día para que pienses en ello, para que pienses en tener una relación personal cercana, íntima de amor con Cristo, porque solo en Él hay salvación. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.